tremendo, ¿no? Recién comentábamos, 10% bajó la producción de la pyme y la venta de las pymes, ¿no? Un balance muy difícil. Sí, en diciembre. Respecto a diciembre del año pasado. Las pymes vienen cayendo, las pymes comerciales vienen cayendo en materia de venta en los últimos 7, 8 meses consecutivamente. La verdad es que te da hasta pudor hacer un balance, porque es muy mortificante, pero no para uno, sino para la sociedad. Está todo destruido en la Argentina. La verdad que con los años que yo tengo acumulados desde el punto de vista de mi experiencia de militancia política, no recuerdo un momento de esta característica, porque normalmente en la economía había cosas que andaban bien, cosas que andaban regular, cosas que andaban mal. Por supuesto, siempre cuando hay planes económicos contra los intereses de la sociedad, constituyen un desajuste general. Pero no de esta característica. Vos fíjate, bueno, recién hablábamos del caso de las pymes, pero si te vas a otro plano, las 22 empresas más importantes que cotizan en bolsa en la Argentina han tenido pérdidas en su valor accionario del 50% promedio, algunas el 75%. Te estoy hablando en dólares. Se ha promediado una pérdida en lo que fue el 2018 del valor de las empresas, o sea, del valor que el mercado, la gente le da a esas empresas en la bolsa, de aproximadamente 35.000 millones de dólares. O sea, hoy las empresas argentinas están regaladas. Ahora uno se pregunta, mucha gente podrá preguntarse, bueno, pero ¿cómo es posible que gobernando Macri como gobierna, no para los ricos, sino para los súper ricos, sobre todo si son sus amigos, pueden darse estas pérdidas? Por ejemplo, en el sector bancario. Y bueno, en primer lugar por la devaluación brutal que hubo este año del orden del 100%. Obviamente eso, en términos de dólares, hizo caer el valor accionario de las empresas, en esta cifra que te comento. Pero además se agregan o se añaden otros factores. Los bancos te dan buenos balances y ganancias. ¿Pero por qué? Porque están llenos de papelito de colores. Claro, todo bono. Lebac, LIC, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el mercado desconfía, por eso cae también el valor de las acciones, porque dice, en algún momento no me van a poder devolver el dinero, porque van a tener, en vez de liquidez dineraria, van a tener nada más que papelito de colores. Por eso también cae en el mundo, mejor dicho, sube el riesgo país. Porque han empapelado, Macri empapeló el sistema financiero internacional de deuda argentina. Y esos bancos o esa intermediación financiera advierte que puede haber un default antes o inmediatamente después de que se vaya Macri. Entonces, ¿qué hace? Se desprenden de los bonos. Al desprenderse de los bonos, cae el valor de los bonos, automáticamente sube el riesgo país. Todo es así, ni hablar en la economía real. En la economía real vos tenés despidos constantemente, hay rachas, por momentos hay despidos masivos, después hay despidos en goteo. Sí, 20 o 30, siempre de goteo, ¿no? Por ejemplo, en estos días están empezando a producirse despidos en goteos porque se abre un periodo muy crítico para el empleo en la Argentina. En lo que va de diciembre hasta el mes de marzo, abril, lamentablemente, nadie quiere ser pájaro de mal agüero, pero desgraciadamente va a haber muchos cierres de empresas y de pequeñas y medianas empresas, porque se entra en una hondonada profunda. Viene una recesión arrastrándose en los últimos meses y por supuesto ahora se va a pronunciar porque son meses, enero y febrero, donde normalmente las ventas caen. Claro. Desde el punto de vista fiscal, el gobierno se llena la boca de la lucha contra el déficit fiscal, etcétera. El déficit fiscal permanece, continúa. A esto hay que agregarle el déficit del sector externo, el déficit que produce la balanza de pagos. ¿Por qué? Entre otras cosas también porque cae la recaudación, es elemental. Si hay menor nivel de actividad económica, baja la inversión del sector público, baja la inversión del sector privado, obviamente cae la recaudación de impuestos, quedan por debajo de la evolución de la inflación. Y bueno, esto es así. Vos fíjate, además de las malas noticias que han implicado para este año, apenas iniciado el año, la tablita
de los nuevos tarifazos. De Martínez de Oz. Sí, en este caso la tablita es de tarifazos. De tarifazos. Muy bien. Entonces tenés una larga tabla de tarifazos en el primer semestre, que además te dicen, con cara de piedra, lo hacemos en el primer semestre para que no impacte en la elección. Después vamos a parar un poquito y después de la elección seguimos. Te mato. Después de la elección agarrate. Claro, que fue lo que pasó en el 2017. Claro. Lo que pasa es que como se viene repitiendo desde el 2016 en adelante, ya la situación se hace insoportable. Ahora, ¿qué sucede? Tienen un acompañamiento mediático, político, cultural. Fíjate que cuando se hicieron estos últimos anuncios de los aumentos que vienen en materia de electricidad, de gas, de transporte, de agua, de prepaga, creo que ya empezó este mes. Vuelve a reaparecer la teoría impuesta por el gobierno en un discurso facilista y simplón, pero que todavía tiene algún grado de aceptación en un sector de la sociedad. Cada vez menos, me parece. Cada vez menos. Vuelve a aparecer la teoría de que antes pagábamos tarifas baratas, ¿no? Por supuesto, después de 3 años ya no se puede seguir usando ese argumento, pero además es un argumento falso, es perverso. No es que antes se pagaban tarifas baratas porque había populismo que regalaba plata. Antes las tarifas eran utilizadas como forma de redistribución del ingreso. Para producir. Pero por supuesto, vos podés... El Estado tiene instrumentos de política económica que pueden favorecer a determinados sectores en detrimento de otros. El Estado siempre subsidia. El problema es a favor de quién Pero subsidia. todo el mundo lo hace, no solamente acá. En todo el planeta. El problema es a favor de quién subsidia. Con las políticas tarifarias anteriores se subsidiaba el consumo y la producción, es decir, a la mayoría de la sociedad argentina, y se daba motivo para que las ruedas de la economía funcionaran, porque si vos pagabas una tarifa accesible en tu hogar de cualquiera de estos servicios, te quedaba un saldo dinerario que podías utilizar para comprar un pantalón, un plasma, un auto, hacerte el baño de tu casa, es decir, movías el consumo. Contratabas jardineros, contratabas empleados. Exactamente. Y si eras empresario y también te quedaba un saldo dinerario porque tenías una tarifa accesible para tu actividad comercial o industrial, podías comprar una máquina, una nueva máquina, podías emplear 2 o 3 trabajadores, es decir, se fomentaba la producción. O te estoqueabas. Claro, o te estoqueabas. Fomentabas la producción, entonces fomentabas consumo y fomentabas producción. Eso no es populismo, eso no era regalar plata, eso era destinar subsidios para mover la producción y el trabajo. Hoy, ¿qué se subsidia en la Argentina? A los ricos. A 5 tipos. Antes se decía, se subsidia a los pobres. Hoy se está subsidiando a los ricos, y te reitero, a los muy ricos, sobre todo si son amigos del presidente, como es el caso de las empresas eléctricas. En manos de Caputo una, en manos de Midland la otra. Este gobierno ha montado una matriz de corrupción y de negocios. Los Macri se han trasladado de ser contratistas de obra pública a ser operadores de empresas del sector público. ¿Y cómo ganan plata? Elevando las tarifas de la electricidad, del gas y de los peajes, de los que también son dueños, directos o indirectos, simulando ventas que no existen, como el caso de la empresa IEXA. Entonces estamos en esa situación. No hay sector de la sociedad que no esté cayendo. Lo único que sube en la Argentina es el monto del endeudamiento externo y, paradójicamente, el riesgo país. Vos fijate que cuando se fue Cristina del gobierno, el riesgo país estaba en torno a los 430, 440 puntos, pero con un conflicto con los fondos buitres. Hoy la Argentina, con el paraguas del Fondo Monetario Internacional, que le ha dado uno de los préstamos más voluminosos que el fondo ha otorgado a un país, está en el doble. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí hay una entrega vergonzosa de la Argentina, una irresponsabilidad gigantesca mirando hacia el futuro y una mala praxis. Todo se ha juntado para darnos este panorama que es demoledor. No han dejado nada, absolutamente nada en pie. Siempre buscan un pretexto.
Por ejemplo, bueno, esto de que se pagaban tarifas baratas. O ahora dicen, no, el problema es también la causa de las fotocopias. Ellos hablan de los cuadernos, que nunca se han visto, pero bueno, yo hablo de las fotocopias. Eso ha afectado a los empresarios. Pero el gobierno, descaradamente, y algunos diarios también, anuncian, el otro día en una nota en tapa del diario La Nación, que van a hacer lo imposible por salvar los empresarios. Y la verdad que les va bien, porque la Cámara Federal ha desvinculado a todos los empresarios, menos a los que no quisieron ensuciar al gobierno anterior, como el caso de Ferreira o alguno más. El resto quedaron todos en libertad. Y el otro día La Nación dice, bueno, el gobierno ha encontrado una manera de resolver el problema, a través de una probation. ¿Esto qué significa? Que el primo de Macri va a saldar sus cuentas con la justicia yendo a dar clase a un jardín de infantes sobre honestidad o clases de instrucción cívica, que Roca va a tener una probation en un colegio secundario dando clases de educación democrática o pintando el colegio. Nos están tomando el pelo, porque la verdadera asociación ilícita eran los empresarios, que desde tiempos inmemoriales, desde la dictadura, pasando por el gobierno de Alfonsín, de Menem, todos los que se venían reuniendo efectivamente en la Cámara de la Construcción, lo han hecho siempre y lo hacen lamentablemente en otros lugares del mundo, para cartelizar los precios. Claro. La asociación ilícita son ellos, no el gobierno anterior, no Cristina, que no aparece mencionada en ninguna entrega efectiva de ningún tipo de coima o cosa por el estilo. No. Ellos, que además están confesos, ellos decían, sí, nos reuníamos para cartelizar las obras y decidíamos a quién le tocaba una, otra y a qué funcionario menor le podíamos pagar la coima. Esa es la asociación ilícita, 2 o más personas que se reúnen para cometer delitos. Bueno, eso lo sacaron de la asociación ilícita, dejan a los que no hay ninguna prueba de que hayan actuado de esa manera y ahora además dicen, bueno, y además van a tener una probation, van a ir a pintar colegios o van a dar una clase de educación cívica durante 3 meses. Nos toman el pelo y lo peor es que nos toman el pelo también con la complicidad de jueces, que como quedó demostrado en el caso de Nisman o quedó demostrado en el caso del memorándum con Irán y va a quedar demostrado en este caso de la fotocopia, inventan causas. Claro. Y lo peor que puede pasarle a la democracia es que el Estado de Derecho se lo lleven por delante los jueces. Que el Estado de Derecho se lo llevaban antes por delante los militares, bueno, era parte de un juego donde estaba de un lado la fuerza y del otro lado la razón y la república. Ahora, que se lo lleven por delante jueces y fiscales, la verdad es que es un hecho inédito en la Argentina. Gracias, Leopoldo. Chao. Vamos rápido.